Capítulo 44. La próxima guerra. Después de salir del mausoleo, Arthur fue recibido por una hermosa vista. La superficie de la gran tumba de Nazarick era de 200 metros cuadrados, protegida por muros de 6 metros de espesor, con una entrada y una salida en la parte delantera y trasera. El césped de la tumba estaba corto y resultaba refrescante. Por otra parte, los árboles de la tumba tenían ramas frondosas que cubrían gran parte del terreno con sombra, y las extensas sombras le daban al lugar un aire lúgubre. También había lápidas de alabastro esparcidas por todas partes. La yuxtaposición del césped ordenado y las lápidas desordenadas era bastante incongruente. Además, había exquisitas tallas de ángeles y diosas por todas partes, cada una de las cuales era fácilmente una obra de arte, pero el diseño caótico de la tumba era frustrante, por decirlo menos. Además del gran mausoleo central, había 4 mausoleos más pequeños en el norte, sur, este y oeste, cada uno defendido por estatuas de guerreros con armadura, cada una de 6 metros de altura. El mausoleo central era la puerta de entrada a la gran tumba de Nazarick, y fue desde este lugar desde donde Arthur emergió al mundo exterior. Arthur se paró en lo alto de las escaleras y observó en silencio el paisaje que tenía ante sí. La gran tumba de Nazarick originalmente estaba ubicada en el gélido mundo de Eleim, que estaba perpetuamente envuelto en oscuridad. La atmósfera era sombría y oscura, y el cielo estaba constantemente nublado. Sin embargo, lo que vio ahora fue el hermoso paisaje de la luz de la luna tocando la pared de la tumba, dándole un brillo misterioso. Arthur miró al cielo y se maravilló al ver el cielo nocturno. Nunca había visto un cielo nocturno tan claro en 32 años de vida. Sin esperar, soltó sus alas negras como el azabache que llevaba en la espalda. Liberado de las ataduras de la gravedad, Arthur flotó suavemente hacia el cielo. Se elevó en línea recta, ganando velocidad a medida que lo hacía. Shaltear también lo siguió, pero como Arthur estaba ocupado disfrutando de la belleza de la madre naturaleza, no le prestó atención y ascendió de manera constante. Antes de que se diera cuenta, estaba a varios cientos de metros en el aire. Solo entonces el cuerpo de Arthur se calmó y respiró profundamente, inhalando aire fresco, libre de toda contaminación. Luego miró hacia abajo, a ese mundo, sin poder decir nada. La luz azul y blanca de la luna y las estrellas ahuyentaba la oscuridad del desierto en el que se encontraba. Las innumerables estrellas y la luna también emitían su propio resplandor, brillando intensamente contra la luz que venía de la tierra. Arthur miró en silencio la brillante luna, que parecía una perla blanca pura, durante unos momentos. Incluso la belleza del cielo artificial del 8º piso no podía compararse con lo que tenía frente a él. Entonces, viernes, dijiste que tenías algo que contarme sobre el desarrollo futuro, preguntó Arthur sin romper el contacto visual con la luna. Sí, señor. Se trata de cómo debe seguir adelante con sus planes y de cómo puede llegar al mundo de XD. Como habrás notado previamente, no es el mismo mundo que Overlord, del cual tienes conocimiento previo. De hecho, puedes decir que la línea de tiempo y la era son similares, pero algunos aspectos son extremadamente diferentes del conocimiento que posees. ¿Estás diciendo algo parecido a viernes? Sí, señor. Un universo alternativo es una palabra apropiada para usar en este caso. Entonces, ¿quieres decir que no habrá Evileye ni Renner en este mundo? Preguntó Arthur nervioso, ya que no quería que ambos desaparecieran debido a lo... No, señor. Sus preocupaciones no son deseadas. Y desde su perspectiva futura, ambos van a ser sus amantes. Así que no debe preocuparse. Viernes lo tranquilizó. Eso es lo que quiero oír. ¿Cuáles son los cambios que mencionaste? Es mejor que lo veas tú mismo. Dijo Viernes mientras activaba la habilidad Visión del Futuro. Para que él pudiera ver el futuro por sí mismo. Después de ver a Arthur preguntó. ¿Son jugadores, no? Sí, señor. ¿Y qué hago con ellos? Pero esa pregunta no tiene sentido porque él ya sabía lo que iba a hacer con ellos en el futuro. Pero Viernes todavía tenía la obligación de dar explicaciones. Debe matarlos, señor. El jugador que vio era 6 grandes dioses y 8 reyes de la avaricia y debe matarlos a todos y plantar corazón de Yggdrasil en la brecha dimensional para poder ir al mundo de XD, señor. Entonces, ¿habrá una guerra? Preguntó Arthur. Sí, señor. Según tu estimación, ¿cuántos morirán en esta batalla? Miles de millones, pero esta cifra puede aumentar debido a circunstancias invisibles.
¿Miles de millones, eh? ¿Crees que voy a librar una guerra contra los jugadores y matar a miles de millones de personas inocentes? Creo que lo hará, señor. ¿Por qué piensas así? Porque eres una persona egoísta, hipócrita y malvada. Y harás cualquier cosa para lograr tu objetivo final. Al oírla, Arthur se quedó en silencio por un momento antes de responder. Suspiró, sí tienes razón. Soy egoísta, hipócrita y malvado, pero eso no significa que sacrificaré a ningún NPC ni a la gran tumba para lograr lo que necesito. Así que no hace falta que parezca que soy un monstruo al que no le importan los demás. Lo sé. Sé que nunca sacrificarás voluntariamente a ninguno de los NPC ni a la gran tumba. Y, señor, ¿ya se le olvidó que ahora es un monstruo? Al escuchar a Viernes, Arthur soltó una pequeña risa. Sí, tienes razón, Viernes. Ahora soy un monstruo. ¿Parece feliz, antiguo Sama? Preguntó Shaltear después de escuchar la risa de Arthur. ¿Crees eso? Tal vez sea por una belleza como la que estás a mi lado en esta hermosa noche. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Shaltear, la cual controló rápidamente. Seguramente estás bromeando, mi señor. Dijo Shaltear en su tono habitual, pero sus piernas se frotaban entre sí, mostrando que se excitó después de escuchar sus palabras. Seguro que mueves demasiado las piernas. Y además estoy oliendo algo muy rico entre ellas. Incluso Arthur se sintió incómodo por la forma en que hablaba. Hola, Viernes, ¿podrías explicarme qué está pasando aquí? ¿Y por qué siento un aumento de masa en la parte inferior de mi cuerpo? Eso es porque estás a punto de desatar tu lujuria. Y tu cuerpo está liberando feromonas para atraer a cualquier mujer que esté cerca de ti para que se convierta en tu pareja y amante. No me digas. Al recibir la confirmación de Viernes, Arthur dejó de resistir el impulso mientras una ola de feromonas se extendía por los alrededores. Y de repente Shaltear, como un camión suelto, lo abrazó con fuerza. Como estaban en medio del vuelo, Arthur perdió el equilibrio por un momento antes de estabilizarlo. Normalmente, como no muerta, Shaltear es inmune a cualquier tipo de técnica de manipulación mental, pero lo que Arthur liberó fue algo similar a una alta dosis de afrodisíaco. Debido a que Shaltear deseaba tener una relación sexual con Arthur, no se resistió al afrodisíaco. Mirando a Shaltear, que jadeaba y respiraba con dificultad, Arthur supo que no era momento de diálogos, pero sí de acción. Capítulo 45 y 46. El deber del incubo. Todos los capítulos eran lemón, así que nos los saltaremos. Capítulo 47. Después del partido. El sol de la mañana se alzaba por el este, glorificando los muros de Nazarick. Sin embargo, desde la perspectiva exterior, toda la tumba parecía una montaña fangosa, que parecía antinatural pero natural en el desierto. Y debido a la arquitectura de la tumba y la zona en la que estaba ubicada, toda la escena gritaba misterio y peligro. En el segundo piso de la gran tumba de Nazarick, 3 personas duermen profundamente en las lujosas camas de color negro cuervo. Incluso después de que el sol ya había salido en lo alto del cielo, la habitación permaneció a oscuras, iluminada únicamente por el resplandor parpadeante de las velas. De vez en cuando, las risas de las mujeres parecían resonar en el salón. Toda la habitación olía a rosas y lavanda mezcladas con un intenso aroma a sudor y sexo. Algunas cortinas y alfombras tenían una fuerte mancha de fluido de dudosa procedencia. Pero los arquitectos, que son responsables de todo este caos, no son otros que Arthur y su tripulación femenina, Shaltear y Albedo, quienes dormían profundamente sin preocupaciones. Señor, ya es de mañana. Es hora de que comience su nuevo día. De repente, al oír el llamado del despertador de Viernes, Arthur comenzó a caminar pero, sintiendo un peso en el pecho, miró hacia abajo. Solo para ver a la pálida belleza de Cera durmiendo pacíficamente en su pecho y junto a ella estaba la súcubo de cabello largo y negro, que casi se lo come. Ella con sus alas negras azabache cubrió a Arthur como si estuviera tratando de protegerlo y debido a que Shaltear estaba en su pecho, también estaba dentro de la manta. Ambos llevan una hermosa sonrisa de satisfacción en sus rostros. Al mirar sus caras, Arthur pensó, se ven hermosos, ¿verdad, Viernes? ¿No es esa la razón por la que usted tuvo relaciones sexuales con ellos, señor? No lo dije en un sentido lascivo, Viernes. Lo que quiero decir es que son hermosas en un sentido artístico. Y cuando las miro, siento que mi artista interior está a punto de despertar de su letargo. Por favor, señor, hágalo volver a dormir.
Incluso yo quisiera tener un poco de paz dentro de esta cabeza suya. ¿Por qué hablas como si yo fuera un mal cantante? Tus palabras son más agudas de lo habitual. No me digas que te dio envidia cómo me porté con ellos. Arthur preguntó, por su tono cualquiera podría decir que está tratando de burlarse de Viernes. Pero Viernes fue evidente en esa respuesta con su mismo tono monótono. ¿Por qué siento celos de ellas, señor? Y no es que no conozca su personalidad. Incluso en su mundo anterior, usted tuvo una buena cantidad de encuentros sexuales con mujeres. Si hay alguna diferencia, es que usted está haciendo de estas dos sus parejas. Pero no importa cuántas mujeres entren en su vida, ninguna de ellas poseerá las cualidades para ponerme celoso, señor. Porque somos uno. Así que, por favor, no se preocupe por este tipo de cosas. Dijo Viernes con su voz habitual. Maldita sea, Viernes. Te has vuelto mejor que yo coqueteando. Y gracias por tu propuesta, la acepto. Normalmente, yo sería quien haría la propuesta. Como viene de ti, la aceptaré con el corazón contento. Entonces, ¿cuándo vas a adoptar tu forma humanoide? Señor, parece que usted entendió mal mis palabras. Su voz era la misma que antes, pero Arthur notó el tono burlón oculto detrás de su monótono. Oh, no, Viernes. No he entendido mal nada. Acepté el hecho de que me propusieras matrimonio porque te pusiste celosa. Y no te preocupes, no me parece raro. La mayoría de las mujeres tienden a ponerse tímidas después de que les proponen matrimonio. ¿En qué hombre tan generoso me he convertido al aceptar la propuesta de un talento como el tuyo? No es generosidad, señor. Se llama perversión, lo único que posee en abundancia. Y no se preocupe, no me pareció extraño tener un compañero como usted. ¿Qué alma tan bondadosa me he convertido al apoyar a un hombre pervertido como usted, señor? Mientras Viernes y Arthur discutían entre sí, Albedo y Saltear, quienes dormían pacíficamente, comenzaron a caminar lentamente. Buenos días, Ancient-sama. Dijo Albedo mientras le daba a Arthur un beso matutino, a diferencia de ayer. Parecía bastante tranquila y serena. Sin embargo, su amor, que ya era intenso, se volvió aún más intenso después del incidente de ayer. De vez en cuando incluso lo acariciaba con sus gruesos muslos y trazaba su cuerpo musculoso con sus delicados dedos. Como súcubo, sabe exactamente cómo estimular el cuerpo masculino. Buenos días, mi señor. Ayer estuvo excelente. Si lo desea podemos hacer otra ronda. Dijo Saltear mientras hundía una vez más su puntiagudo pero lindo colmillo en el escote de Arthur. Oye, Saltear, ¿es mi sangre tan deliciosa para que la comas temprano en la mañana? Preguntó Arthur. Había observado muchas veces en sus relaciones sexuales que ella tiene hábitos extraños de beber sangre. Como Saltear era un vampiro, no era extraño, pero Arthur aún así pidió mantener su curiosidad. Tu sangre es la más deliciosa que he probado jamás, Ancient-sama. De hecho, estoy empezando a volverme adicta a esta sensación. Incluso empecé a humedecerme mientras chupaba tu sangre. Dijo Saltear mientras lamía todas las manchas de sangre de su boca. Al mirar a Saltear y a Albedo, cuyos rostros reflejaban desesperación, Arthur supo exactamente qué hacer a continuación. Estaba a punto de ponerse manos a la obra cuando Viernes habló. Señor, creo que debería dirigirse a sus aposentos antes de que llegue la criada. Tanto Saltear como Albedo tienen deberes que atender. Habrá una demora en el paso de información si ambas están ausentes de sus puestos. Y si esperas más, todo Nazarick sabrá cómo duermes con un guardián de piso y un supervisor de guardianes. Oye, Viernes, ¿no es genial que todo Nazarick sepa que estoy abierto a cualquier insinuación sexual que hagan? Preguntó Arthur confundido, ya que no entendía por qué sería malo que todos los habitantes de Nazarick se enteraran de que él se acostó con la sirvienta. De hecho, a Arturo le resulta más fácil tener relaciones sexuales con una mujer si todos los sirvientes se enteran de ello. Por supuesto, es bueno, si solo las hembras hacen sus avances sexuales. Existe la posibilidad de que algunos machos de la población de Nazarick también hagan sus avances si no manejas la situación con prudencia. Y por supuesto, si estás interesado en formar un harén de chicos, entonces anunciar cómo te acostaste con Gurdian y el supervisor de Gurdian es un buen movimiento. Al escuchar a Viernes, Arthur ni siquiera pensó antes de tomar su decisión. Albedo y Saltear pueden regresar a sus tareas. Y vengan a mi habitación en el 9º piso después de que completen sus trabajos. Dijo Arthur mientras les daba besos a Albedo y Saltear. Está bien, mi amor.
dijo Albedo con una mirada loca en su rostro. No puedo esperar, mi amado. Dijo también Shaltear mientras se lamía los labios. Capítulo 48. La criada. Arthur se sentó en una silla y miró el espejo que tenía delante. El espejo, de aproximadamente 1 metro de ancho, no reflejaba el rostro de Arthur, sino una franja de tierra que devoraba toda forma de vida. El espejo era como un televisor que mostraba imágenes de una llanura lejana. El movimiento ocasional de muertos vivientes en las llanuras sugería que no se trataba de una imagen fija. A medida que pasaba el tiempo, el sol, que había quedado oculto por espesas nubes, comenzó a asomar lentamente. Esta escena pastoral, casi poética en su belleza, contrastaba marcadamente con la antigua ubicación de la gran tumba de Nazarick, el desolado mundo de Elaine. Arthur extendió la mano hacia el espejo y la deslizó hacia la derecha. La imagen del espejo cambió. Este era un espejo de visión remota. Este era un objeto mágico que se usaba para mostrar una imagen de una región específica. Era un objeto muy útil para los asesinos de jugadores o para los asesinos de jugadores. Sin embargo, había hechizos de bajo nivel que ocultaban los hechizos de recopilación de información que podían ocultar a las personas de los ojos del espejo. Además, era fácil que los usuarios fueran contraatacados por barreras ofensivas, por lo que era un objeto promedio en el mejor de los casos. Sin embargo, para las circunstancias actuales, un objeto que pudiera mostrar el mundo exterior era realmente un artículo muy útil. A Arthur le gustó la calidad cinematográfica de los no muertos y los demonios dentro del espejo a medida que la imagen cambiaba. Parece que no hay ningún pueblo cerca, Viernes, tal como dijiste. Eso es lo que le sigo diciendo, señor. No quedará satisfecho con mi respuesta. Arthur no le dijo nada a Viernes mientras continuaba inspeccionando el páramo. El paisaje y los ángulos desde los que se veía cambiaban dentro del espejo flotante. Aunque había cometido varios errores hasta el momento, Arthur seguía cambiando sus gestos para alterar el paisaje dentro del espejo, con la esperanza de encontrar a alguien. Sin embargo, hasta ahora, no había encontrado ningún ser inteligente, como por ejemplo un humanoide. Repitió los mismos gestos simples una y otra vez, pero todas las imágenes que obtuvo fueron las mismas. Llanuras. Arthur estaba empezando a aburrirse, así que miró a la otra persona en la habitación. ¿Qué sucede, Ancient-sama? Estoy listo para obedecer todas sus órdenes. No, no pasa nada. Yuri. Yuri era la otra persona en la habitación. Puede que estuviera sonriendo, pero sus palabras parecían tener algún tipo de subtexto. Aunque Yuri le era absolutamente leal, ella y Sebas se habían opuesto a la excursión de Arthur a la superficie sin llevar a sus seguidores con él. De hecho, justo después de que Arthur regresara de la superficie, del dormitorio de Shaltear, Yuri lo abordó y lo sermoneó. Arthur dijo lo que sentía en su corazón. ¿Qué haré con ella? Estar con Yuri hizo que Arthur pensara en su compañera de gremio Yamaiko. Después de todo, Yamaiko fue quien diseñó a Yuri. Yamaiko tenía tan poca fe en mí que creó un NPC para que me cuidara. Pensó Arthur mientras miraba su belleza. Yuri Alpa es una belleza de aspecto inteligente, que lleva gafas y un collar azul alrededor del cuello, probablemente para mantener la cabeza pegada al cuerpo, ya que es una Duyan. Lleva el pelo atado en un moño corto en la parte posterior de la cabeza. Al carecer de una placa de metal delante de su falda, su vestido enfatiza la movilidad en lugar de la defensa. Está equipada con guanteletes con púas. Al notar la intensa mirada de Arthur, Yuri preguntó. ¿Pasa algo, Ancient-sama? Nada, Yuri. Solo me pregunto dónde está Sebas. Como jefe de las Pléyades, ¿no debería ser Sebas quien me atienda? Al escuchar a Arthur, Yuri parecía como si su voluntad de vivir se hubiera destrozado. Lo siento mucho, Ancient-sama. No sabía que se sentía incómodo conmigo. Llamaré inmediatamente a Sebas y reemplazaré mi deber con él. Desapareceré inmediatamente de su vista. Si lo desea, terminaré de inmediato con este lamentable. Al ver que Yuri tomó sus palabras de manera incorrecta, Arthur la interpretó. Detente ahí, Yuri. Parece que malinterpretaste mis palabras. No encuentro tu presencia incómoda, Yuri. Solo tengo curiosidad de saber por qué estás presente tú en lugar de Sebas. Al oír esto, el pálido complejo de Yuri se recuperó mientras volvía a adoptar una mirada estricta mientras respondía. Sería porque Lady Yamaiko me asignó como su sirvienta personal, Ancient-sama.
Lady Yamaiko estaba preocupada de que usted hiciera algo peligroso, por lo que me asignó el honor de ser su escudo en caso de necesidad. Dijo Yuri mientras hacía una pequeña reverencia al final. Si es así, entonces está bien. Aunque me disculpo por hacerte acompañarme durante tanto tiempo. ¿Qué estás diciendo? Permanecer a tu lado y obedecer tus órdenes es la razón de la existencia de una sirvienta, Ancient-sama. No hay necesidad de agradecerme o disculparme. Aunque, es cierto que este proceso tomó bastante tiempo. Ancient-sama, ¿te gustaría tomar un descanso? No, no hace falta. Pero estaría bien que me tomara una taza de café. Si estás cansada, puedes ir a descansar. Gracias por su amabilidad, pero sería impensable que una sirvienta descansara mientras su amo trabajaba. Con la ayuda de objetos mágicos, a mí tampoco me afecta la fatiga. Y le pasaré inmediatamente su necesidad al jefe. Ahora, si me disculpa, iré a la cafetería a pasarle su pedido. Dijo Yuri con una pequeña reverencia. Sí, puedes ir. Y también traerme un pastel para comer. Con mucho gusto, mi señor. Dicho esto, Yuri salió de la habitación, no sin antes darle instrucciones a la criada que estaba afuera de la puerta. Capítulo 49. Plan de futuro. Después de que Yuri salió de la habitación, Arthur miró en la dirección en la que ella se había ido por un momento y luego se volvió hacia Viernes. Parece que Yamaiko realmente se preocupa por mí, ¿no? Bueno, yo era muy bueno con mis palabras y realmente encantador, así que no puedo culparla si se enamora de mí. Usted es un narcisista, señor. Y la mayor parte de lo que le dijo fue infantil y, como Yamaiko era maestra, le pareció divertido. Pero no negaré que, en efecto, está un poco enamorada de usted, señor. Probablemente por eso agregó un texto adicional a la orden de Yuri. Viernes, eso es algo que no sabía. ¿Por qué no dijiste que Yamaiko está enamorada de mí? ¿Qué haría usted después de saberlo, señor? Nada, en realidad. Arthur parpadeó mientras decía. Sí, incluso si supiera que Yamaiko estaba enamorada de él, no haría ningún movimiento hacia ella. Simplemente actuaría como un idiota tonto, lo cual en realidad odiaba mucho. Precisamente por eso no dije nada al respecto y tú siempre decías que solo hay que mirar para ver lo que una mujer está pensando, así que pensé que ya sabías lo que Yamaiko estaba pensando. Por supuesto que lo sabía, ¿quién crees que soy? Arthur no terminó su mentira antes de la interrupción del Viernes. Señor, no tenía por qué seguir con esa mentira. ¿Olvida que vivo en su cabeza? De todos modos, señor, ¿qué planea hacer en el futuro? ¿Futuro? Bueno, no lo sé. Estaba pensando en dejarme llevar por la corriente, pero también quiero llegar a DXD lo más rápido posible. Y ahora mismo ni siquiera sé cómo empezar mi aventura. Señor, creo que debería comenzar con las áreas circundantes de la tumba. Dijo Viernes mientras comenzaba a darle a Arthur toda la información posible sobre el mundo actual en el que se encuentran. Viernes primero le explicó sobre los países vecinos y le respondió con muchos nombres que Arthur nunca había escuchado antes. Aunque Arthur estaba preparado para esto, no pudo evitar sorprenderse después de escucharlos. Al principio, Arthur había pensado que este mundo estaría diseñado según los principios fundamentales del nuevo mundo Yggdrasil que había leído anteriormente. Después de todo, podía usar la magia de Yggdrasil aquí, y también había muchas conexiones con Yggdrasil. Sin embargo, ninguno de los nombres que escuchó estaba relacionado con Yggdrasil o el nuevo mundo. Pero también había muchos países similares de los que había oído hablar. Los países cercanos eran el Reino Reestice, la Teocracia Slaine y el Imperio Dreed. Los últimos nombres no aparecían en el contexto del nuevo mundo, que él conocía. Ni siquiera Yggdrasil tiene un lugar así, ya que la mayor parte de la tradición de Yggdrasil se centraba en la mitología nórdica y la mitología griega. Pero Arthur no tuvo que pensar mucho, ya que sabía que el Imperio de la Avaricia estaba relacionado con los 8 reyes de la avaricia que mencionó Viernes. Y también pudo concluir que el Imperio Baarth había sido reemplazado por el Imperio de la Avaricia. Arthur sintió que el mundo daba vueltas y que su cuerpo se tambaleaba por la emoción que sentía. Arthur se agarró al borde de la mesa con una mano enguantada para mantener el equilibrio. Aunque esperaba que este mundo fuera extraño, no pudo evitar sorprenderse. El impacto fue mayor de lo esperado. Arturo permaneció tranquilo e incluso algo ansioso por los acontecimientos futuros, ya que siempre le gustó la sorpresa en su ecuación, y reconsideró lo que había oído sobre esos reinos vecinos y la geografía local.
En primer lugar, estaban el reino de Reestice y el imperio de la avaricia. Estos países se encontraban en lados opuestos de un páramo que Nazarik había localizado y al sur del páramo había un bosque extenso. A diferencia del original, el reino Reestice en este mundo es un estado vasallo de la teocracia Slaine, que es gobernado y controlado por los 6 grandes dioses. Las relaciones entre el reino y el imperio eran malas, la teocracia Slaine también tenía una relación bastante hostil con el imperio Gree, y pelearían una batalla en Oasteland, donde actualmente se encuentra Nazarik, y el reino Reestice es la primera línea de defensa contra el imperio Gree. Al sur estaba la teocracia Slaine. La mejor manera de describir la orientación de estos países era dibujar un círculo y luego dividirlo con una T invertida. Parecía confuso, pero era mucho más fácil describir las cosas de esa manera. A la izquierda estaba el reino Reestice, a la derecha estaba el imperio Greed y debajo de ellos estaba la teocracia Slaine. Había otros países, pero Viernes solo mencionó los países importantes que Arthur necesitaba conocer. Como la teocracia Slaine estaba protegida por el denso bosque y la cordillera, que actuaban como defensa natural para el país, la única forma de que Greed Empire pudiera infiltrarse en la teocracia Slaine era derrotar al reino Reestice y otras adversidades en el camino, y esto también era aplicable para la teocracia Slaine. Y también hay otros países que son estados vasallos del imperio codicioso, como el estado del Consejo de Argland. El estado del Consejo de Argland, al que normalmente se hace referencia simplemente como el estado del Consejo. Se encuentra al noroeste del reino de Reestice. Fue fundado por el señor dragón de platino, Saindorcus Vaison, para defenderse de los 8 reyes de la avaricia. Pero debido al abrumador poder de los reyes de la avaricia, Saindorcus Vaison fue asesinado y, más tarde, el estado del Consejo de Argland se convirtió en un estado vasallo del imperio de la avaricia. El país que fundó Saindorcus Vaison era una nación mestiza habitada por varias especies humanas y semihumanas que vivían juntas en armonía. Pero después de que la nación se convirtiera en un estado vasallo del imperio Gree, la población humana del país estuvo a punto de ser asesinada o convertida en esclava. Espera. Viernes, por lo que recuerdo, se supone que los 8 reyes de la avaricia son jugadores humanoides, ¿verdad? Y son los que difundieron la magia de nivel por todo el Nuevo Mundo o algo así. Capítulo 50. Plan futuro y... Espera. Viernes, por lo que recuerdo, se supone que los 8 reyes de la avaricia son jugadores humanoides, ¿verdad? Y son los que difundieron la magia de nivel por todo el Nuevo Mundo o algo así. Preguntó Arthur, aunque la mayor parte de su memoria sobre la historia de Overlord está nublada, aún recuerda algunas cosas y Viernes recuerda el resto. Ya he dicho antes, señor, que esto no es exactamente Overlord. Así que este es uno de los muchos cambios que mencioné antes. Mientras que en el mundo original, los 8 reyes de la avaricia son de hecho humanoides o semihumanos. Pero en este mundo todos los 8 jugadores son semihumanos. Y al igual que el canon, ellos junto con los 6 grandes dioses han difundido el sistema mágico Yggdrasil en este mundo. Y los 6 grandes dioses son jugadores humanoides, excepto Sursana, que es un no muerto. Otra cosa es que ambos grupos de jugadores son hostiles entre sí y están dispuestos a matarse en el acto. Esta es también la razón por la que tanto la teocracia Slaine como el imperio Greed siempre luchan, es debido a esto que sus estados vasallos también son hostiles entre sí. Al escuchar a Viernes, Arthur hizo una pregunta. Viernes, ambos grupos de jugadores, Six Greagots y 8 Greed Kings, son humanoides y semihumanos respectivamente. Entonces, ¿por qué tienen relaciones hostiles entre sí? Por lo que recuerdo, Yggdrasil solo tiene discriminación racial contra los jugadores heteromórficos. Es por el poder, señor. Ambos grupos de jugadores pueden considerarse una potencia del mundo actual. Ambos quieren centralizar el mundo que los rodea. Hace 400 años, los 6 grandes dioses fueron transportados al Nuevo Mundo. Estos jugadores protegieron a los humanos de los monstruos en el momento en que estaban al borde de la extinción. Y debido a su poder y capacidad para crear milagros, fueron adorados como dioses. Y fueron los primeros en introducir el sistema de magia de niveles a los residentes del Nuevo Mundo. Pero 200 años después llegaron los reyes de la avaricia y comenzaron su conquista para conquistar el mundo y hacerlo suyo. Y los únicos que pudieron detenerlos fueron los 6 grandes dioses. Y debido a la presencia de 2 grandes poderes, este mundo se dividió en 2.
Uno donde todos los humanos vinieron y adoraron a los 6 grandes dioses como su dios, y el otro es donde todos los semihumanos adoran a los 8 reyes de la avaricia como su máximo gobernante y dios. Y supongo que todos los dragones también adoran a los 8 reyes de la avaricia como sus dioses. Exactamente, señor. Y al igual que en Yggdrasil, todos los heteromórficos siguen siendo el enemigo común. Así que si las noticias sobre Nazarick se hicieran públicas, su objetivo pasaría a ser nosotros. Viernes concluyó. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Yuri entró en la habitación mientras tiraba de un carrito de pasteles. Todavía tiene su icónica cara de empresaria. Al llegar frente a Arthur, Yuri hizo una pequeña reverencia. Preparé todo tal como lo ordenó, anciano. Luego le serviré un poco de café, mi señor. También puedes servirte un poco de café, Yuri. Perdone mi insolencia, mi señor. Pero como doncella de Nazarick, no puedo cumplir con su pedido, Ancient-sama. Beber en la misma mesa que usted me está declarando su igual, lo cual es un pecado del más alto grado, dijo Yuri mientras se arrodillaba, con la cara hacia abajo, sin atreverse a mirar hacia los seres supremos que tenía frente a ella. ¿Pero qué rayos? Solo quería una compañía que bebiera mi café, así que ¿por qué protestas tú delante de mí? Yuri Alpa, ¿te has olvidado de quién soy? Si te dijera que beberías conmigo, ¿lo harás, está claro? Sí, antiguo Sama. La voz de Yuri resonó en toda la habitación mientras se levantaba de su posición de rodillas y sin esperar un momento comenzó a preparar el café junto con los pasteles. Suspiró: sería mucho mejor si pudieran relajarse a mi lado. Tal vez debería haber agregado eso a su texto descriptivo. Después de preparar el café, Yuri colocó un café frente a Arthur junto con un pastel dorado, que Arthur nunca había visto antes. Aquí tiene su café Ángel Frost. Junto con el pastel Golden Sap. Señor anciano. Si el café no es de su agrado, también puede elegir Asgardian Black. Y Migar Royal. Ya basta, Yuri. Y siéntate. Arthur le señaló el asiento que tenía frente a él. Yuri mostró cierta vacilación al sentarse frente a Arthur, pero su vacilación desapareció rápidamente cuando Arthur la miró. Aunque es una no muerta, Duyan puede consumir alimentos como los seres vivos, pero esto no es una necesidad, es más bien una elección. Si quiere, puede consumir alimentos, si no, no hay problema. Después de que Yuri se sentó en uno de los asientos, Arthur tomó el café y le dio una pequeña bocanada mientras el espeso aroma del café se precipitaba por sus fosas nasales. Cuando Arthur tomó un sorbo, la amargura, junto con la dulzura de la leche, explotaron en su boca, lo que le dio una sensación indescriptible. El término orgasmo alimentario. Es una palabra muy similar. Maldita sea, esto es bueno. Era la primera vez que bebía un café tan bueno. ¿De qué está hecho? Después de que Arthur bebió su café, se volvió hacia el pastel, el que Yuri llamó Golden Sap. El pastel parecía una rebanada de pastel hecha de oro puro. Incluso tiene un brillo y un diseño que parece de otro mundo, lo que hace que parezca una obra de arte en lugar de comida. Al darle un mordisco al pastel, Arthur experimentó una sensación muy diferente a la del café que había tenido anteriormente. Después de comer todo el pastel, Arthur pensó: esto es vida. Ese fue uno de los mejores platos que he probado en mi vida. Deberías probar esto también, Viernes. Olvidé que no tienes cuerpo para probar estos platos. Puedo copiar sus receptores e imitar estos sabores, así que no tiene que preocuparse por eso, señor. Aunque debo decir que, como gobernante de Nazarick, no debería avergonzarse frente a un sirviente, señor. Al escuchar a Viernes, Arthur inmediatamente volvió a la realidad y miró a Yuri, quien lo estaba observando después de terminar su pastel y café. ¿No le gusta el pastel, anciano Sama? Al ver que Yuri malinterpretó su estado de confusión, Arthur suspiró aliviado. No, Yuri, fue uno de los pasteles más deliciosos que he comido jamás. Gracias por sus amables palabras, anciano Sama. Se lo diré al sous chef. Ahora, ¿debería tomar la taza, anciano Sama, o quiere otra taza de café? Dijo Yuri con su estricta actitud profesional. No, Yuri, puedes llevártelo tú. Sin demora, Yuri limpió la mesa y volvió a poner las tazas de té y los platos de postre en el carrito de pastelería. Y con una reverencia, salió de la habitación dejando a Arthur solo. Entonces, ¿dónde estábamos de nuevo, Viernes? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado.
Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, de Shadow, Daniel, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.